bienvenida un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana los jueves conmigo juntos. Hoy vamos al episodio número 139 y hoy os hablo de un examen, de un test en español que se llama Versant Test. Si no sabes de qué te hablo, quédate porque te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre este examen de español. Pero antes, como no, vamos con nuestra palabra confusa de hoy. Hoy no es un 2x1, hoy es una palabra confusa. Y si no sabes lo que es un 2x1, probablemente es porque este sea tu primer episodio de Handy Spanish. Bueno, pues si es así, bienvenido y te voy a contar que una palabra 2x1 es una palabra que tiene dos significados. De esta manera optimizamos nuestro tiempo y nuestra memoria. Pero bueno, hoy en concreto no te hablo de una palabra 2x1, sino que te hablo de una palabra confusa. Así es como empiezan la gran mayoría de mis episodios, con una palabra de vocabulario o algunas palabras para que puedas cada semana incluirlas y las tengas clarísimas. Por una parte está pirueta y por otra parte está piruleta. Fíjate que la única diferencia es una L. Pirueta, piruleta. De hecho, en pirueta a veces la gente tiene problemas para pronunciar UE. UE, pirueta, piruleta. Fijaos, quiero que si no podéis decir esto, por favor lo practiquéis en voz alta conmigo. Pirueta, piruleta. Pirueta, piruleta. Ahí hay una L en medio de la U y la E para separarlas, digamos. Entonces tenemos que recordarlo. Piruleta. Ir, pirueta. Bueno, practicad y si tenéis que pausar y volver a escuchar, pausar y volver a escuchar, hacedlo. Bien, una vez podemos pronunciar estas palabras, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas. Pirueta sin L, es un salto acrobático, es decir, consiste en hacer uno o varios giros alrededor de ti mismo. Sí, de ti mismo, ¿vale? Pues normalmente esto se hace en algunos deportes como el parkour o algo así que está tan de moda, ¿no? Entre los jóvenes, al menos aquí ahora mismo. Entonces, ¿tú sabes hacer alguna pirueta? Déjamelo aquí en los comentarios. Si no sabes de qué te estoy hablando todavía, os voy a dejar una imagen en la transcripción o las notas, más bien, de este episodio que están en mi página web. En handyspanish.com, abajo en el footer podéis ver podcast. Pues ahí clicáis y vais directamente aquí. Pero si todavía es difícil y no sabes cómo llegar, bueno, te voy a dejar el enlace directísimo aquí en las notas de este episodio. Mientras que una pirueta es esto, una piruleta con la L es un caramelo rojo, normalmente rojo, la verdad, en un palo. O sea, hay un palo y un caramelo arriba. Generalmente, como digo, es de color rojo y tiene forma de corazón o a veces es simplemente un círculo y le gusta mucho a los niños y a los no tan niños también. A mí me encantan. Entonces, bueno, ya sabéis. Si queréis, os voy a dejar también aquí un ejemplo, ¿vale? Una foto para que veáis exactamente a qué me refiero. Y cuéntame, ¿es algo normal tener una piruleta? ¿O tomar o chupar la piruleta en tu país o no? Cuéntame, porque a veces tenemos o pensamos que esto es algo generalizado, ¿no? Como el chupa chups o algo así. Y luego resulta de que no, que solo se usa en tu país. Y eso es guay saberlo. Bueno, muchas veces me preguntáis, vamos al lío ahora, sobre exámenes de español. Sara, hago exámenes de español sí, hago exámenes de español no, ¿cómo lo hago, no? Hace poquito tiempo tuvimos a Jen por aquí que nos contó su experiencia con el examen DELE. Ella ha hecho el B1 y el B2, si no has escuchado este episodio te invito a que lo hagas porque es súper interesante. Ella nos cuenta su experiencia personal tanto con el examen B1 como en el examen B2 de español y bueno, creo que puede ser guay tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, hoy no te hablo de un examen común, de un examen conocido, de un examen del, por ejemplo, Instituto Cervantes. No. Hoy te hablo de Versant Test. Y vamos a ver en qué consiste. Este episodio lo he hecho porque una de vosotras me preguntó un día en uno de los directos que hago en Instagram. Ya sabéis que todos los martes hacemos una clase en directo a las 3 horas de España, así que estás más que invitado o invitada si quieres venir.
Y en este directo, ¿no? En esta clase en directo del martes, alguien me preguntó sobre este test. He estado averiguando un poquito sobre él para informaros un poquito mejor y os voy a decir en qué consiste exactamente el test y qué evalúa este test. ¿De acuerdo? Es un test bastante desconocido, al menos aquí en España. Es un test, decimos test, examen, test, pues aquí da igual en realidad. Este en concreto es cortito, dura aproximadamente 17 minutos más o menos, que se centra en las habilidades especialmente orales. Las empresas que utilizan principalmente, pues por ejemplo, el español hablado, pues usan estas pruebas para evaluar la capacidad de pues, los candidatos al puesto de trabajo, ¿no? Pues que tienen, ¿no? Para comunicarse en español. Es muy popular sobre todo en los lugares donde tienen que hablar por teléfono con clientes y tal. Entonces, esto es el test, ¿no? Que necesitas, sobre todo si vas a trabajar como teleoperadora en un call center. Aquí, sobre todo, lo que te van a evaluar es que puedas hablar español de manera natural. Es un examen que consiste en una grabación para después ponerte nota. Es decir, te graban y luego te ponen nota. Se basa en el tono, en la entonación, no en la pronunciación. Entonces tiene aspectos como muy específicos en cuenta y al ser un examen que vas a grabar, necesitas unos auriculares que se escuchen bien. Eso es súper importante. Y entonces puedan grabar bien lo que tú vas a decir, ya que lo grabas tú misma y depende de ti totalmente la parte técnica, ¿vale? Que eso también es algo que preocupa mucho y que da muchos problemas. Yo, la gente que he hablado o que he escuchado que han hecho este test, siempre me dicen lo mismo, es que tienen mucho problema con la parte técnica, que si ponen la boca, ¿no? Si se arriman mucho a lo que es el teléfono o al micrófono del ordenador, porque se puede hacer por ordenador o por teléfono, y están muy cerca, ¿no? Se escucha mal, ya eso no es válido. Entonces necesitas estar en un sitio con mucho silencio, donde nadie te moleste, donde no haya ruido. Esto es muy importante para este test en concreto, ¿de acuerdo? Y, como digo, dura poquito tiempo, no es un examen que sea muy largo, pero sí es intenso, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el examen realmente? Pues las partes del examen son las siguientes. Está la parte de la lectura basada en la entonación y en la pronunciación, ¿vale? Son oraciones que tú tienes que leer. Y cuidado, solo las que ellos te marcan, no todas las que salen, que eso también forma parte del examen, ¿no? Luego las repeticiones, vas a escuchar audios y tienes que repetir lo que estás escuchando. Que eso también, pues bueno, a veces es un poco complicado porque no puedes escucharlo más veces, ¿no? Tienes que decirlo y lo que has entendido y punto. Luego las palabras opuestas. En esta parte vas a escuchar pues cosas, ¿no? Y tienes que decir lo contrario. Por ejemplo, si escuchas la palabra rápido, tienes que contestar la palabra lento. Y esto también es para ver un poco pues tu forma de interactuar con otra persona, si es rápida, si no es rápida, y también sobre todo el vocabulario del que dispones, ¿no? Es lo que están evaluando. Luego viene la parte D, que son las preguntas, porque aquí digamos que se divide por letras, ¿no? Parte A, parte B, parte C, parte D, ¿no? Bien, ahora estamos en la parte D, que son preguntas. Responder preguntas cortas, que son muy simples, donde vas a demostrar tu vocabulario, ¿vale? Luego tenemos la parte E, que es reorganizar la frase. En esta parte hay que organizar un diálogo. Luego tenemos la parte F, que es repetir una historia. Vas a escuchar una historia y tienes que contarla de nuevo, repitiendo el argumento, los protagonistas, etc. Pero es como contar lo que has escuchado. En realidad, todo esto de lo que os estoy hablando, todo lo que evalúa este examen, aunque tú no estés interesado en hacer este examen realmente y que digas, bueno, es interesante, pero yo no necesito este examen para nada y la verdad es que no lo voy a hacer, por ejemplo, o sí, pero si tú eres de los que no lo necesitan y no piensan hacerlo, al menos puedes tener ideas para practicar tu parte oral y para mejorar la naturalidad. Fijaos que aquí tenemos muchas técnicas dentro de cada prueba, dentro de cada parte, ¿no? Leer, pues, por ejemplo, un texto con una entonación y una pronunciación que sean correctos, pues practicar esta parte en voz alta, repetir, escuchar audios, escuchar, por ejemplo, lo que yo digo, pausar este audio y repetirlo conmigo, decir palabras opuestas, por ejemplo.
¿no? Organizar las frases, ¿no? Que un diálogo, pues organizar diálogos también. O incluso, esta me parece también muy buena, que es repetir una historia. Yo te cuento una historia y tú tienes que ser capaz de contar esto de nuevo. Es decir, no repitiendo exactamente lo que yo digo, pero sí que un poco recontar la historia de nuevo, repitiendo lo más importante, ¿no? El argumento, los protagonistas, etc. Y luego la parte G, que es la última, es pues cuando tenemos ya que un poco emplear más nuestra imaginación, porque son preguntas abiertas. ¿Qué significa esto de preguntas abiertas? Bueno, pues en esta parte tendrás que contestar a preguntas y tienes tiempo para preparar esta parte. Así que no te preocupes, tú tienes las preguntas, las preparas un poquito y contestas. Consejos que pueden venir bien para el Berson Test. Primero, asegúrate de que tienes buena conexión a internet y que no te falla la conexión. Vamos, esto es una pena porque si tú estás preparado y lo que falla es la tecnología y no tú, esto es realmente una pena, ¿vale? Entonces es muy importante tener todo esto controlado. Ese día tener, por ejemplo, pues si normalmente en tu habitación no te llega bien el wifi en español, bueno, pues entonces te tienes que ir a otra parte. No sé, puede ser bien, puedes irte a la cocina si tienes más wifi allí o en el comedor o donde sea y ponerte a hacer el examen allí. Importante también, un lugar sin ruido ni distracciones, es decir, cierra las ventanas para evitar el ruido del exterior, avisa a tus compañeros de piso o a tu familia o con quien vivas, me da igual, de que vas a hacer un examen y de que no pueden entrar ni pasar por detrás, ni por delante de donde tú estás, ni nada, porque al final todo esto son distracciones que pueden influir en el examen. Luego, también tienes que tener, como he dicho antes, unos auriculares buenos que aíslen el sonido del exterior para poder grabarte bien, sobre todo para que se escuche bien tu voz. Aunque no te sepas la respuesta, también es interesante que digas algo. Es un examen y nunca hay que dejar un hueco en blanco. Esto es, vamos, la primera regla y la primera ley que les digo yo siempre a mis estudiantes. Hay que intentarlo. Da igual si no sabes la pregunta y te la inventas, pero tú no puedes dejar nada en blanco, porque eso significa ni siquiera lo he intentado. Por lo tanto, si tienes que inventar, inventa, pero no dejes ni un hueco en blanco, por favor, ni en este ni en ningún examen. Vale, y como consejo número 5, practica antes. Practica en casa, grábate a ti mismo antes de hacer el examen para estar preparado a la situación a la que te vas a enfrentar. También, si tienes la posibilidad, contrata a una profesora de español que pueda corregirte, que tú le envíes los audios y que ella te pueda dar feedback, que te pueda dar un poco de su opinión, decir qué mejoraría, cómo cambiaría en algunos contextos algo que has dicho para sonar más natural. También, si no puedes permitirte contratar a una profesora privada, 1 a 1 y que te atienda a ti solo, pues también lo que puedes hacer es suscribirte al club. El club Handy Spanish son solo 30 euros al mes y lo que estamos haciendo es practicar la parte de conversación cada semana, semana tras semana. Siempre os doy opciones para sonar más natural, para perder el miedo a hablar. Entonces, al final, esto y la práctica te va a ayudar. Si no sabes lo que es el Club Handy Spanish, te lo voy a dejar aquí todo en la descripción de este episodio. Es una escuela de español online que se centra específicamente en la parte oral. Ahí trabajamos juntos, hacemos clases de conversación semanales también, que van a estar grabadas por si necesitas también pues, mejorar esta parte, que también es importante tener en cuenta que hay que hablar natural, pero hay que controlar la gramática, por supuesto, y el vocabulario. Entonces aquí al final es un poco todo en general. Esta podríamos compararla un poco con la parte del examen SIELE en la que te tienes que grabar la parte oral. Si no sabes lo que es el examen SIELE, te voy a dejar también un enlace en otro episodio del podcast en el que yo os hablaba precisamente de qué era el examen SIELE. De hecho, tengo dos. Tengo uno que es el número 37 en el que te hablo de la diferencia entre el examen DELE y el examen SIELE. Y luego tengo otro más hablando únicamente del examen SIELE, en el que te doy consejos para la expresión oral específicamente en el examen SIELE. Por lo tanto, está muy relacionado con este examen, ese episodio. Es el episodio número 92. Así que vais a ver la similitud que hay porque también te tienes que grabar en el examen SIELE y hacerlo pues de manera un poco más en contacto con la tecnología, ¿no? Que quizás el DELE.
Entonces, pues eso, ahí os lo explico todo, os lo voy a dejar aquí para que tengáis acceso y así lo podáis consultar. Si crees que este examen pues no es tu examen, que prefieres hacer otro tipo de examen, recuerda, como te decía, que puedes hacer el SIELE o el DELE. El DELE es uno de los más conocidos, el SIELE es menos conocido, pero no por eso menos importante. Y puedes escuchar todos los episodios en los que te hablo de exámenes de español, que te los voy a dejar aquí, en los que también te hablo de libros para preparar exámenes, como por ejemplo el DELE u otros que te pueden venir muy bien si estás interesado en elegir un examen. Muchas veces no sabemos qué elegir ni qué nos interesa. Otras veces simplemente sabemos que necesitamos un examen en concreto, pues por ejemplo, para obtener la nacionalidad española, por ejemplo. Y sabemos que necesitamos el DELE A2, punto. Y vamos a por él, ¿no? Pero luego hay otras veces en las que simplemente queremos hacer un examen por motivarnos, por tener un objetivo, por tener una meta, ¿no? Y cumplirla, ¿no? Y sentirnos bien y seguir motivados. Dime, en tu caso, ¿cuál es el motivo por el cual estás interesado en hacer un examen de español? O si no estás interesado, ¿por qué no estás interesado? Cuéntame un poquito. También hay estudiantes que me escriben y me dicen, sabes que yo no sé qué nivel tengo, no sé si tengo B1 o B2, entonces yo no sé si presentarme al B1 o presentarme al B2, o no sé si presentarme al B2 o presentarme al C1. Si esta es tu duda y todavía tienes esta duda, o simplemente quieres saber cuál es tu nivel, te voy a dejar un enlace en el que puedes hacer un test de nivel totalmente gratis que he preparado para vosotros para que descubráis cuál es vuestro nivel. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir a info@handyspanish.com. Yo siempre os pido que me dejéis un comentario, que me sigáis en Apple Podcast si estáis, para estar actualizados de cada episodio que voy subiendo y que no me perdáis de vista, ¿no? Porque mucha gente me dice, Sara, te vi una vez o te escuché una vez y luego te perdí la pista, ya no sabía cómo era ni te encontraba y al final ahora te he encontrado después de meses. Para que no te pase esto, sígueme en Apple Podcast. También déjame un comentario si tienes un ratito de tu tiempo, porque yo siempre lo pido, porque me gusta saber de vosotros, me gusta saber quién me está escuchando detrás. Hay algunos de vosotros que me escribís al correo y os lo agradezco un montón porque me encanta leeros, me encanta saber de vosotros, de cuándo me estáis escuchando, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, pues voy al trabajo contigo o te paseo el perro contigo y todas esas cosas me motivan un montón para seguir, ¿no? Pues en mi caso, tú haces un examen y te motivas, pues yo pues al final recibo vuestros mensajes y me motivo y me acuerdo, ¿no?, de por qué estoy haciendo esto. Entonces, bueno, si tú quieres ayudarme un poco a esto, ¿no?, a motivarme un poquito más cada día, déjame un comentario aquí donde estás escuchando esto, si estás en Apple Podcast o si estás en Spotify, o puedes dejarme también 5 estrellitas porque creo que ahí también se puede escribir ahora comentarios. Entonces, bueno, estés donde estés, si tienes un momentito de tu tiempo y puedes dedicarme unos segundos a seguirme y a ponerme un comentario, me haces un gran favor. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si has llegado hasta aquí, me puedes escribir en el comentario un cacahuete, que hay un cacahuete, sí, un icono de cacahuete. Y si no sabes qué es un cacahuete, ve a buscarlo. Y nada, y pónmelo para seguir yo saber que has llegado hasta el final. Como decía, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!